Muchachos, buenos días. No sé si me escuchan y ya tenemos pantalla. Adelante. Sí, doctor, sí se ve Doctor, y se buenos escucha. días. Sí, doctor, buenos días. Qué bueno. Oiga, una pregunta. ¿Me ven a mí o nada más ven la pantalla? Solo la pantalla, doc. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues a empezar con el tema de demencias en general. Hoy vamos a dar una plática introductoria porque dentro de la estrategia, además, un poquito de cambios en situaciones como ahora que es todo en línea, vamos a adelantar un poquito, vamos a empezar con algunas cosas. El cambio se debe a que como parte final, a lo mejor en cuanto al tema de enfermedad demencial en general, existen cosas muy nuevas en cuanto a los biomarcadores. Entonces, vamos a empezar con esta plática que es un resumen, pero que habla sobre todo de los biomarcadores para que sepamos qué es eso. Pero es la introducción de enfermedad de Alzheimer. Entonces, la enfermedad de Alzheimer tiene que ver mucho con las demencias. Entonces, uno se confunde, o muchos pacientes, e incluso algunos médicos se confunden. No, doctor, es que él no tenía demencia, tenía Alzheimer. Para fines de cuentas es lo mismo. Tiene que ver mucho con la memoria y hay una situación muy interesante que van a ver ustedes que si en el futuro ustedes quieren tener éxito en un mundo tan competido, tan problemático, y tener éxito en una carrera más competida que otras, como esta, pues el dedicarse a cuidar viejitos, bueno, no cuidarlos ahí en casa, sino a ser médicos que tengan que ver con la medicina interna, con la geriatría, con la neurología, con los cuidados de personas que por alguna razón van perdiendo la memoria. Ese cuadro que ven ahí, muy bonito, es un cuadro que está en el Museo del Prado, que se llama Las Meninas, y que además, pues tiene muchas características porque tiene que ver precisamente con detalles ahí importantes. Imagínense entonces que de repente nos encontramos con que perdemos la memoria, que es la más importante de las funciones mentales. Vamos a empezar con este caso clínico. Este caso clínico que nos dice, paciente masculino de 74 años de edad, como antecedente tabaquismo por casi 50 años, hipertensión arterial desde los 45 años de edad, con tratamiento médico por 30 años, antihipertensivo, por supuesto. Actualmente controlado, sin medicación. Van a ver ustedes en el paso del tiempo y muchos pacientes hipertensos que de repente pues, su presión ya no está alta y empiezan a dejar su tratamiento. Desde hace 15 años, ostenta episodios ocasionales de lateropulsión, con inestabilidad para la marcha, episodios que duran aproximadamente 1 o 2 semanas y mejoran. Aproximadamente 10 años antes, la familia nota olvidos esporádicos y cada vez se ven más frecuentes, sobre todo los hechos acontecidos recientemente. El paciente pues acude a consulta, pues se presenta, contesta todas las preguntas bien y nos dice doctor que mis hijos me traen porque dicen que se me olvidan las cosas. Pero yo me acuerdo perfectamente, claro, ahorita a lo mejor tengo 74 años, pero yo me acuerdo desde los 25 entré a trabajar a una fábrica de hilados y tejidos. Y me acuerdo perfectamente que yo llegaba todos los días temprano, checaba mi tarjeta, en poco tiempo ya jefatura en esa fábrica y tenía a mi cargo 5 personas que me ayudaban. Me acuerdo perfectamente cuando descargábamos los camiones con los hilos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él nos demuestra que la memoria remota está perfectamente bien. Sin embargo, los hijos lo llevan, porque de un año para acá han notado incremento en los olvidos a los hechos recientes, aunque tiene mucho más años que ya también se olvidaban las cosas. Las condiciones normales
hacen que un médico de primer contacto, cuando llega este paciente que estamos viendo ahí, nos platica que está perfectamente bien, que no tiene ningún problema, pues ¿qué le hacemos? Un médico familiar o acto, pues lo que se le ocurre primeramente, ven señor, vamos a hacer unos análisis, manda a hacer pues su biometría hemática, su química sanguínea, ¿sí? A lo mejor un examen general de orina, y el paciente va a regresar dentro de un mes con sus exámenes del laboratorio. Cuando llega de nuevo, el médico ve los exámenes y los laboratorios están perfectamente normales. Es más, están mejor sus laboratorios que los del médico. Y entonces, pues, ¿qué hace el médico? No sabe qué hacer. El paciente está practicando perfecto. Se le olvida las cosas recientes, pero como distracción, cosas muy chiquitas. Entonces, realmente tiene un año con esos olvidos y un poquito de confusión, pero no es tan evidente. Entonces, pues, normalmente en la vida ideal es que le recetan vitaminas. Y le ponen vitamina B, y le mandan vitaminas o polivitamínicos, y ya. Porque a lo mejor en este momento no se integra ni un diagnóstico. Si nosotros hiciéramos una tomografía computarizada, podríamos ver algo. Sin embargo, lo que vamos a aprender es que de acuerdo al cuadro clínico y a los factores de riesgo, lo que hemos platicado desde un principio del curso, a la unidad clínica, vamos entonces a solicitar un estudio en el que yo pueda encontrar algo que yo sospeche y que ya lo vamos a ver porque ustedes se acuerdan que vimos enfermedad vascular cerebral y que había algo que se llamaban infartos lacunares y que uno de los síndromes de infartos lacunares es precisamente el deterioro cognitivo vascular, la demencia vascular. Por eso, el estudio ideal para este paciente, aunque no urgente, señor, hágase una resonancia magnética. No importa que me la tenga en 2 meses, realmente no es tan urgente, pero es tener o completar el diagnóstico. La resonancia magnética reporta angioesclerosis afecta a ambas carótidas internas y al sistema vertebrovascular, que es la circulación posterior. Así que como a los segmentos, así también los segmentos distales de la arteria cerebral media, la pérdida de volumen de la corteza exocortical que afecta a ambos hemisferios cerebrales. Dilatación compensatoria del sistema ventricular, o sea, va a haber hidrocefalia normotensa. Discretos insultos vasculares antiguos localizados en la sustancia blanca profunda de ambos lóbulos frontales. Y esa es la resonancia de este paciente. Lo que ya nos llama la atención es la presencia de atrofia. Vamos a ver las circunvoluciones de la convexidad, cómo se encuentran aumentadas de tamaño. Inclusive podemos ver el valle silviano sumamente grande, que son las regiones del lóbulo temporal. Entonces, el tamaño de los ventrículos también es mayor, tiene una hidrocefalia, probablemente depresión normal porque no hay borramiento de las circunvoluciones. Y lesiones vasculares hiperintensas considerados como microinfartos, también lo vamos a encontrar en los libros como microangiopatía o enfermedad de pequeños vasos, ¿sí? En donde seguramente procesos hipertensivos, lo que puede hipertensión con mucho tiempo con este paciente, además otros procesos, por ejemplo, de tipo vascular, atrófico, etc. Entonces, muy importante, si se fijan y comparamos la parte posterior del cerebro con la parte anterior, pues veremos que la parte anterior, frontal y temporal, están con mucho más atrofia que el resto del cerebro. Vean aquí el grosor de las circunvoluciones. Bien, regresaremos después con este caso. La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente, responsable hasta del 70% de los casos con demencia. Es la tercera causa de muerte después de enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y es la segunda causa, es la primera causa de demencias en general o de pérdida de la cognición. Se prevé que para dentro de 30 años
habrá 100 millones de casos de Alzheimer. Por eso es que van ustedes en su mero apogeo a tener mucha de trabajo con pacientes de edad avanzada. Esto ha hecho que la Organización Mundial de la Salud nos mencione o insista en que se trata ya de un problema de salud de nuestros tiempos. La fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, hoy vamos a hacer un pequeño resumen, pero la vamos a ver con mucho más detalle la semana próxima. Existen depósitos de proteína beta amiloide en forma anormal, y aunque la proteína beta amiloide, que ven ustedes aquí acumulada en una placa que se llama placa seniloneurítica, esa proteína es inofensiva mientras no se fracciona, mientras no se rompe. Entonces, dentro de la fisiopatología, los depósitos anormales de beta amiloide y la degeneración neurofibrilar, asociado esto principalmente también a otras alteraciones de proteínas como la proteína tau. La presencia de placas seniles o neuríticas, que son estas que ven aquí, que son las que describiera Alois Alzheimer hace muchos años, precisamente por acúmulo de material beta amiloide. Y sin embargo, estas placas seniles o neuríticas, que son normales en pacientes de edad avanzada, están formadas por la proteína beta amiloide principalmente, que es una proteína relativamente inofensiva. También en el interior de la neurona se van a formar ovillos o marañas neurofibrilares, sobre todo por ruptura de la proteína tau, que vamos a ver también en la semana próxima. Bueno, al ratito vemos algo de la proteína tau. Bien, estas placas seniles se llaman así porque las vamos a encontrar en personas de edad avanzada, aunque no tengan demencia. Se han encontrado grandes cantidades de placas isoneuríticas en personas con alteraciones cromosómicas, destacando el síndrome de Down, la trisomía 21. Hace muchos años, nuestros pacientitos con Down se morían entre los 30 y 40 años por las complicaciones. Ese es un fiel ejemplo de que las cosas han cambiado y de que esos pacientes que se morían a los 20, 30 años, ahora se mueren a los 70, 80. Lo que les está dando tiempo es formar enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque resulta que comparten precisamente alteraciones cromosómicas, comparten los depósitos de beta amiloide. Bien, este material beta amiloide también lo podemos encontrar en las paredes capilares y también forma parte importante de la génesis de este tipo de sintomatología. Entonces, depósitos de proteína beta amiloide y degeneración neurofibrilar, como lo vamos a ver en la fisiopatología más completa. La proteína beta amiloide es inofensiva y como característica es que se encuentra dentro y fuera de la membrana celular. Pero cuando se rompe la proteína beta amiloide, se vuelve altamente neurotóxica e inicia un proceso de degeneración ya progresivo neuronal. El cerebro humano normal pesa de 1,5 kilos a 2 kilos. Déjenme subir el volumen. ¿Sí? Es el peso normal. Contiene cerca de 100,000 millones de neuronas y su función precisamente es mediante la transformación de señales y la liberación de neurotransmisores completaremos funciones muy complejas, como por ejemplo todas las funciones mentales superiores, y entre ellas pues podemos tener sobre todo la memoria, el razonamiento, el juicio, estado de ánimo, etc. Ahora sabemos que el funcionamiento de los hemisferios cerebrales y la unión entre el hemisferio izquierdo y derecho está fundamentalmente dada por esa transformación de señales y liberación de neurotransmisores a estructuras intracraneales, como por ejemplo los tractos y la tractografía, que se encargará de estudiar los diferentes tractos del sistema nervioso, pues es fundamental. Entre las características más importantes es la presencia de alteraciones en el lóbulo temporal, que tiene que ver con, como pueden ver aquí,
controla varias funciones: el lenguaje, la memoria, emociones, concentración, sentido, individualidad, con el sistema límbico y con algunas otras situaciones auditivas o incluso olfativas. El cerebro humano es maravilloso. Las funciones cerebrales son muchas. En comunicación continua con las funciones de tallo cerebral, funciones de la médula espinal, funciones del cerebelo y además funciones de nervios periféricos. Entonces, de aquí, pues obviamente lo que nos va a importar para el tema de hoy son las funciones cerebrales. Pero, ¿qué es la memoria? La memoria es la capacidad de almacenar, fijar y recuperar información. Está estrechamente relacionada con funciones mentales superiores, como las que ven ahí, incluyendo la percepción, la atención, la orientación, el lenguaje, estado de ánimo y motivación. Bueno, podemos decir que la demencia o trastorno neurocognitivo mayor, como se le conoce en la actualidad, es un síndrome clínico adquirido debido a múltiples causas, sin alteraciones del nivel de conciencia, deterioro persistente y progresivo por más de 6 meses. Afectan la minoría y otras funciones mentales superiores y el pensamiento, la memoria y otras funciones mentales superiores. Esta va a ser una de las situaciones más importantes. No solo afecta a la memoria, sino a otras funciones, como pensamiento abstracto, juicio, razonamiento, lenguaje, etc. Lo que es un hecho es que la demencia ocasiona al paciente una incapacidad funcional de tal magnitud que interfiere en forma significativa en sus actividades sociales, laborales, incluso de relaciones interpersonales. Tradicionalmente, ya desde hace muchos años, el término de deterioro cognitivo leve no les ha gustado a mucha gente. No es un término que no era muy convincente cuando decías que era deterioro cognitivo leve. ¿Y qué cosa es? ¿Cuáles serán las diferencias? Bueno, lo vamos a ver en un momento más. Pero esto del deterioro cognitivo leve puede ser normal o puede ser un proceso evolutivo a una enfermedad demencial de tipo Alzheimer. Porque, por ejemplo, el paciente que va a tener demencia de Alzheimer, el lunes está al 100% y el martes ya tiene Alzheimer, no es así. Es un proceso largo de complicaciones. El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que ahora tenemos la actualización en el 2005, bueno, ahora se llama DSM-5, pero fue esto ya hecho hace 1 o 2 años apenas, y lo que podemos ver en este es que los términos han cambiado. Hablábamos de demencias y ahora hablamos de trastorno neurocognitivo mayor, pero no todos los pacientes tienen trastorno neurocognitivo mayor de un día para otro, como les decía. Por lo tanto, empezaremos entonces por decir que el trastorno neurocognitivo mayor equivale a la demencia del DSM-4. Ahora en el DSM-5 ya no decimos la palabra demencia. Hablamos de trastorno neurocognitivo mayor. Y ahora aparece el trastorno cognitivo menor, en donde sí encontramos una significativa, una interferencia con las capacidades funcionales, pero no tan importante como el trastorno neurocognitivo mayor, que totalmente interfiere con las actividades del paciente. Vamos a hablar entonces siempre de trastorno neurocognitivo menor y trastorno neurocognitivo mayor. Y entonces en inglés es neurocognitive disorders, por eso está así, pero cuando nos dicen demencia, todo el mundo pensamos en la enfermedad de Alzheimer, pero la verdad es que vean todas las causas de demencia que existen. De manera que todo esto implica situaciones muy complicadas de poder encontrar lo que son marcadores biológicos para cada una de ellas. Vamos a platicar básicamente de los marcadores biológicos de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, todas estas que ven aquí, por supuesto destaca la enfermedad de Alzheimer, puede tener neurocognitive disorder, trastorno cognitivo, neurocognitivo mayor o leve debido al problema de Alzheimer.
o mayor o leve, porque pues de Lewy, que es otro tipo de demencia diferente, o demencia frontotemporal mayor o leve, la demencia vascular, o sea, por infartos cerebrales, igual mayor o leve, todos son mayor o leve, pero vean acá por traumatismo craneoencefálico, por VIH, por enfermedad por priones, que esos antes eran los virus lentos, por enfermedad de Parkinson, con Huntington, otro problema médico diferente no anotado aquí, que pueden ser varias patologías que pueden ocasionar deterioro cognitivo, y también problemas de otras etiologías. Ahí viene esclerosis múltiple, ahí viene a lo mejor la epilepsia, etc. Y bien, teniendo eso, vamos a analizar esta parte que son, le llamamos perlas, aquello que es de mucha valía y que es muy sencillo. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer predomina el deterioro progresivo de la memoria, principalmente reciente en un inicio y posteriormente ya memoria remota. El deterioro cognitivo gradual, con signos sensitivos motores, factores de riesgo vascular como la hipertensión, cardiopatía o hipertiroidismia, checan para el deterioro cognitivo de tipo vascular, o va a ser la demencia vascular. Bien. Hay otros pacientes que tienen alucinaciones, fluctuaciones del estado de ánimo, o mental, perdón, y parkinsonismo. Ahí vamos a ver la demencia por cuerpos de Lewy, que veremos también hace, y veré también, por ejemplo, hay son por cuerpos de Lewy y además la demencia por cuerpos de Lewy. Si el paciente tiene desinhibición en su conducta, pierde la empatía, o come mucho o come poco o deja de hablar, entonces estaremos ante una demencia frontotemporal seguramente. Ahora, paciente con caídas múltiples, rigidez axial, parálisis de la mitad de la mirada vertical, falta de respuesta de levodopa, ya no respondió, es una parálisis supranuclear progresiva. Examen motor lesiones en la corteza cerebral, los basales y en las conexiones donde hay, que hasta pueden ser también por un hematoma subdural, caída reciente o aceleración, desaceleración, acuérdense, y retraso psicomotriz. Pacientes con incontinencia urinaria o marcha magnética, es decir, pegada al piso con mucha rigidez, es de hidrocefalia normotensa, que tiene que ver con el síndrome que se llama Hakim-Adams, que a lo mejor ya les dije, hidrocefalia de presión normal. Básicamente, incontinencia, tiene problemas de estabilidad de la marcha y además de deterioro cognitivo, principalmente por baja de la memoria. La cefalea, malestar general, cambios de comportamiento, tenemos la vasculitis o lupus, la vasculitis secundaria a infecciones o vasculitis del sistema nervioso central, independientemente de la causa. La corea de Huntington es poco frecuente y ahí vemos episodios psiquiátricos como corea, movimientos como mal de San Vito, cambio de personalidad, etc. Y por último, demencias tóxicas, que la polifarmacia, cuando tenemos un paciente que ha proliferado de forma significativa en tomar muchos analgésicos, o tomar benzodiazepínicos, o epilépticos, altas, y pues, ven ahí, hay que ver problemas circulatorios y que vale es el circulito que está aquí, en donde vemos puede pasar. Doctor, creo que se escucha cortado su audio. Los que van. Ay, ¿se cortó el audio? Pues le escucho muy cortado. Sí, Sí, doc. doctor. A ver, denme chance.
A ver, ¿ahí ya me escuchan? Ya, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sigue mejor. Bueno, a ver si no se nos cortan. Bueno, básicamente, tres cosas, a lo mejor desde ahí. Los trastornos neurocognitivos, acá tenemos trastorno neurocognitivo mayor o leve. Ay, espérenme. Acá. Trastornos neurocognitivos mayor o leve y las causas. Todo esto es como mi clasificación de demencias. Todas van a ser mayor o leve, porque todas tienen un principio y va avanzando de leve, se va haciendo mayor. Y todas estas son las causas de demencia, como podemos ahí verlas. Luego, este ya no lo voy a repetir, pero bueno, tendrán ustedes acá signos y síntomas y qué tipo de demencia es a la que más puede corresponder. Por supuesto, el deterioro progresivo de la memoria básico es la enfermedad de Alzheimer, seguido de la demencia vascular y otras muchas demencias en donde predominan síntomas, por ejemplo, en la que predomina la cefalea y cambios en el comportamiento, generalmente es por vasculitis, y así, cada una de ellas podemos ubicarlo. Para que un paciente tenga demencia, pues no va a estar del 0 al 100, sino que tendrá que ir avanzando paulatinamente. En el circulito rosa claro tengo lo que sería la demencia vascular. Acá, deterioro cognitivo leve vascular. Todavía, ahorita vamos a ver cuándo es leve, pero está leve hasta que ya cae en la demencia vascular pura. O puede caer en un deterioro cognitivo multiinfarto, que son muchos infartos diferentes, o puede caer incluso ya hasta acá, en donde ya se caracteriza como demencia mixta, porque es demencia vascular, por EBC, más enfermedad de Alzheimer, y esto es la parte que comparten las dos patologías. Quiere decir que va a haber pacientes que estén aquí parados, que tengan una demencia mixta, cuyo pronóstico es mucho más malo. Bueno, todo ese círculo grandote es la enfermedad de Alzheimer, de acuerdo a la frecuencia, es la mayoría, y tenemos que también el paciente que va a tener Alzheimer viene caminando, pero apenas entra aquí y puede tardar mucho tiempo, años inclusive, hasta que ya tener manifestaciones clínicas. Por eso es que esta parte, con tanto tiempo de evolución, es muy complicado poderlo acelerar. Esto que ven aquí es la evolución del deterioro cognitivo. Muy interesante porque vemos, acá están las funciones mentales y vamos a tener una disminución muy larga, mucho tiempo, una disminución que va siendo ocasionado primero por los depósitos de proteína beta-amiloide en las neuronas, ruptura de la proteína beta-amiloide, colapso de la proteína tau, respuestas inflamatorias, estrés oxidativo y la concentración exagerada de niveles de calcio dentro de la neurona. El calcio, como ustedes saben, tiene una carga positiva y al entrar pues va a provocar un aumento en la actividad eléctrica neuronal, lo que ya conocemos como excitotoxicidad. Cuando pasa el tiempo y depende de otros factores como la edad, como el nivel educativo, el traumatismo craneoencefálico, pues esto va a sumar para que el paciente tenga un deterioro rápidamente progresivo. Eso sería en los procesos degenerativos encabezados por la enfermedad de Alzheimer. Es este cambio que viene aquí muy lento. Y factores de riesgo, por supuesto. El otro evento, ya dejamos ahí la gráfica azul, que es la de los procesos degenerativos como en el Alzheimer, pero ahora vemos el otro grupo de demencias más frecuente. No tan frecuente como el Alzheimer, pero también frecuente. Y ahí está, vean ustedes. Este azul era el Alzheimer. Lento. Esto es lo que tratamos de frenar, pero que siga por lo menos así. Ahora, el otro tipo de deterioro cognitivo es el vascular. Es decir, el paciente está bien, ¡pum!, se baja muy rápido, se estabiliza, ¡pum!, se baja muy rápido, se estabiliza por aquí. Viene teniendo ese deterioro escalonado. Este escalón, por ejemplo, puede durar muchos años un solo escalón,
sin tener más deterioro. El deterioro escalonado en la demencia vascular es por la presencia de los infartos lacunares, que son los que van a ir deteriorando. Cada vez que le da un EVC chiquito, ¡pum!, un bajón. Se estabiliza. Después de un año o dos, o X tiempo, otro infarto. Y después otro infarto cerebral. Y así, paulatinamente, hasta que el daño, pues, es mucho mayor, como lo vamos a secas. Ahí tenemos un grado 3, porque ha venido degenerando por principalmente factores de riesgo vascular, como la hipertensión, el colesterol elevado, triglicéridos, taquismo, obesidad, bueno, todo lo que ya saben de factores de riesgo para enfermedad vascular cerebral, cuya una de las manifestaciones es precisamente el deterioro cognitivo. Entonces, la diferencia, ¿cuándo es trastorno neurocognitivo mayor y menor? Mayor es cuando las actividades del paciente interfieren con la actividad independiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no se vale por sí mismo. El paciente va al mercado y se pierde todos los días. Entonces no puede ir al mercado. En cambio, el trastorno cognitivo leve aún tiene una independencia del paciente. Es decir, el paciente va al mercado y regresa, pero a lo mejor se olvidó el vuelto, se olvidó comprar una de las cosas que llevaba en mente que iba a comprar. Entonces, ese es el deterioro cognitivo leve, en donde su desarrollo es interdependiente, ¿sí? O sea, puede entonces él hacer sus cosas, subir, bajar, etcétera. Y en el de mayor ya no lo puede hacer. Hace muchos años, cuando se empezó el término de deterioro cognitivo leve, ocasionado por pérdida de la memoria, más de lo esperado por la edad y el nivel educativo. Hubo mucha controversia y mucha gente no le parecía el término de deterioro cognitivo leve. Sin embargo, pues lo que se vio es que, hablando específicamente de la enfermedad de Alzheimer, el paciente no empezaba el Alzheimer en 2 o 3 días. Tenía que traer una historia larguísima de disminución significativa de otras funciones y que, sobre todo las funciones cognitivas, y que entonces el paciente viene progresando. Y en un principio, pues no se llama Alzheimer, o no se llama demencia de Pick, o no se llama demencia vascular. Se llama deterioro cognitivo leve. Entonces, la parte cognitiva enfoca lo que se ha llamado varios dominios. El dominio de la memoria, o multidominio, cuando te entra en interacción toda la actividad cerebral. Y hay algunos otros dominios, por ejemplo, no amnésicos, que no tienen que ver mucho con pérdida de la memoria, como lenguaje, atención, praxias, que es la capacidad de la construcción, y las gnosis o reconocimiento. En los últimos años se ha incrementado, en los últimos 10 años se ha incrementado en forma secundaria el aumento por el aumento progresivo de la longevidad, es decir, a mayor viejitos, mayor deterioro cognitivo leve. Esto lo hemos visto en los últimos 10 años. Bien, de la misma manera, el subtipo amnésico es el más común. Ya con todo esto, a ver, ¿cuándo vamos a ver al médico? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que vamos a entrevistarnos con el paciente y el paciente, y lo que vamos a hacer inicialmente son las pruebas neuropsicológicas. Las pruebas neuropsicológicas son fabulosas porque pues son las que probablemente más tempranamente me pueden mostrar algunos cambios en la actividad de pensamiento, de psicomotricidad, etcétera, de los pacientes. Tenemos un problema con las pruebas neuropsicológicas que son poco conocidas. Muchos médicos incluso no sabemos bien de las pruebas neuropsicológicas, y el paciente pues tampoco puede saber que las pruebas neuropsicológicas son fundamentales. La entrevista con el paciente, un examen físico completo, y vienen precisamente los biomarcadores. Les decía que las pruebas neuropsicológicas me pueden detectar rápidamente en los tests, me pueden identificar rápidamente un deterioro cognitivo, aún antes de que el paciente refiera mucha sintomatología. Y esos resultados de las pruebas neuropsicológicas, en donde nos tratarán de ubicar en qué parte del cerebro vamos a tener un poquito de más o menos control, pues eso lo podemos ir evaluando paulatinamente. Desde el punto de vista de exámenes de laboratorio,
la cuantificación de electrolitos, perfil hormonal, vitamina B2, etcétera, son datos paralelos que nos pueden ayudar. La tomografía computarizada o la resonancia magnética, tanto normal como funcional, son estudios de elección para poder adelantar un poquito al diagnóstico. Otros procedimientos incluyen punción lumbar, electrocardiograma, ecocardiograma, tomografía por emisión de positrones o de fotón único, SPECT, pruebas específicas en líquido cefalorraquídeo y vamos por último a las nuevas determinaciones en sangre de los biomarcadores. Esta es la evolución de los pacientes con enfermedad de Alzheimer en el tiempo. Vean, aquí están los biomarcadores que los vamos a platicar ahorita y aquí el tiempo que va pasando hasta que empieza con deterioro cognitivo leve, que es este recuadro, y acá ya el paciente con demencia. El depósito o el acúmulo de proteína beta amiloide es muy importante porque se va subiendo y se estabiliza, ¿sí? Este acúmulo de beta amiloide puede no manifestar síntomas, estar acumulándose en el cerebro, pero hasta que se rompe la proteína beta amiloide es cuando vamos a tener manifestaciones. Lo mismo pasaría con la proteína tau, que conforme pasa el tiempo va aumentando hasta que llega un momento en que ya tenemos deterioro cognitivo leve en ese momento. ¿Ven? Luego, el grado de atrofia o disminución del volumen cerebral también va subiendo. Llega un momento en que es muy notoria esa atrofia, inclusive puede dar algunos síntomas y después ya normalizarse y después ya subir todavía el deterioro muy severo cuando tenemos demencia. O sea, cada uno de estos biomarcadores, cuando yo los tomo por acá antes del deterioro cognitivo, van a ser normales. Pero yo puedo hacer mediciones y después, en lo que es deterioro cognitivo leve, hacer otras mediciones y saber o calcular cómo va a estar el paciente ya más adelante. La baja de memoria también es rápidamente y por último, ya establecemos el diagnóstico clínico de la enfermedad de Alzheimer. Pero hay periodos como este que son fundamentales para poder trabajar con los pacientes y disminuir su agresividad de la enfermedad. Los marcadores biológicos tienen alguna característica que es medir y evaluar la forma objetiva como un indicador de procesos normales o patológicos se presenta o cambia. Un signo clínico que puede ser medido y cuantificado y respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. Todo esto podemos tener como marcadores biológicos. Gracias a la información obtenida a través del estudio de biomarcadores, ahora sabemos que Alzheimer, por ejemplo, tiene una fase previa silenciosa llamada fase preclínica. Esto significa que los daños cerebrales comienzan décadas antes que se manifiestan los primeros síntomas. El objetivo de esto es frenar, valorar los biomarcadores, es frenar o retrasar la evolución hacia la demencia en aquellas personas que todavía no presentan síntomas evidentes de demencia. Esto significa que los pacientes tendrán daños cerebrales que comienzan décadas antes de los síntomas. Por eso en esta gráfica se ve muy clarito cómo los depósitos de beta amiloide en el lobo temporal, los procesos de depósitos amiloide en otras partes, pero sobre todo en el lóbulo temporal, en donde tenemos un mayor acúmulo de proteína tau y de proteína beta amiloide. Esta es la evolución. Entonces, cuando el paciente siente síntomas o aparecen los síntomas, los primeros olvidos aparecen acá, vean para arriba todo lo que el paciente ya tiene con daño neurológico. Y de aquí para adelante, pues el daño seguirá mayor, pero hasta acá que tengo el diagnóstico puede ser que empezamos el tratamiento, porque no nos damos cuenta de lo que pasa. El análisis de los biomarcadores adultos jóvenes que tienen riesgo genético. Ahora sabemos que la enfermedad de Alzheimer tiene un patrón que puede ser autosómico dominante. Los estudios diferentes demuestran que detectando los cambios tempranos con biomarcadores cerebrales en individuos sanos, se podrá entonces
hacer un estudio, sobre todo cuando tienen factores de riesgo genético para tener Alzheimer. Pero ¿qué pacientes son? Porque yo puedo tener un paciente con deterioro cognitivo leve que tiene deterioro cognitivo leve porque a lo mejor está con depresión, por ejemplo, que es una de las causas frecuentes de deterioro cognitivo leve. Pero igual no, igual sí tiene un proceso degenerativo, algún tipo de demencia, por ejemplo, principalmente la enfermedad de Alzheimer. Aquí vamos a entender un poquito más sobre los biomarcadores. Entonces, tenemos nosotros que, fíjense, a los 20 años, a los 40 años, a los 60 años, depósitos de beta-amiloide, cómo va subiendo, y hay depósitos de beta-amiloide que aumentan con la edad. Luego, cambios en la parte de estudio cognitivo, las pruebas neuropsicológicas, también van subiendo hasta acá con la edad. En líquido cefalorraquídeo voy a tomar dos pruebas, la proteína tau y la proteína tau y el material beta-amiloide, la proteína beta-amiloide. Esas dos las tomo ahí para ver el momento. La proteína tau, vean cómo va subiendo, y el material beta-amiloide, al contrario, va bajando. Entonces, por último, vimos la volumetría. Entonces, lo que podemos hacer, y eso es motivo un poquito de discusión, es tomar algunas pruebas antes de que el paciente tenga síntomas, pero tienen carga genética o alguna sospecha, entonces haremos los estudios. En líquido cefalorraquídeo se ha podido identificar la proteína beta-amiloide 42 está disminuida. En cambio, la proteína tau total está aumentada. Esto es el líquido cefalorraquídeo. Hay otra determinación de proteínas que es la proteína tau fosforilada, que es, por supuesto, la más importante y la más concluyente de las determinaciones en proteínas en líquido cefalorraquídeo. La proteína tau es una proteína que se encuentra acá, en los microtúbulos, en los axones, y esta tiene un componente neuronal intracelular. La fosforilación de esta proteína produce degeneración neurofibrilar. Ese es uno de los problemas que se describieron hace muchos años. La proteína tau 181 fosforilada es específica de la enfermedad de Alzheimer, marcador altamente específico. Es decir que, como vamos a ver acá, si yo tengo en un examen de líquido cefalorraquídeo tengo niveles muy bajos, entonces corresponde a una enfermedad de Alzheimer. Y por eso vemos aquí, la beta-amiloide baja corresponde a una enfermedad de Alzheimer cuando tenemos líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿por qué están bajas? Bueno, porque van acá a trabajar formando las placas seniles o neuríticas. El otro grupo, precisamente, es el de medir la proteína tau, que va a estar sumamente aumentada en la enfermedad de Alzheimer y no se va a mover en los controles. Por eso vemos aquí que la proteína tau, que está total aumentada, y por supuesto también está aumentada la proteína tau fosforilada. ¿Qué es lo que sucede cuando se rompe la proteína tau? Pues se rompen los microtúbulos y ya no habrá un transporte de proteínas adecuado. Desde el punto de vista de estudios de imagen, existen varias imágenes o varios estudios, desde la tomografía, la resonancia magnética. También tenemos técnicas de volumetría cerebral, paradigmas de resonancia magnética funcional y la tractografía dentro de los estudios de interconexiones, como lo que ven aquí, en donde un paciente tiene un defecto de trayectomía acá alterado, y eso va a ser precisamente que no tengamos adecuadas funciones mentales en general. También hay otros estudios de conectividad dentro de la tractografía, como vamos a revisarlos en una forma muy sencilla ahorita en 2 minutos. El estudio más importante, bueno, de inicio, es la tomografía computarizada, en donde, número 1, me sirve para descartar otras lesiones. Número 2, si es un problema de Alzheimer, encontraría atrofia hipocampal,
en los cortes coronales, atrofia temporal difusa, y en general, pues también me sirve para descartar otras lesiones. ¿Qué tal si es un meningioma, un tumor del piso anterior del cráneo, o si es una lesión vascularizada que me semeja a una lesión tumoral, pero que al final de cuentas el paciente lo que tiene pues es precisamente una lesión ocupativa que va a hacer que la diferencia sea otra y que me esté causando por la localización, ya sea en el frontal o en el temporal, un deterioro cognitivo. La tomografía de los pacientes de Alzheimer es básica, es fundamental, y veamos la diferencia entre la atrofia cerebral frontal y temporal y cómo en la parte occipital no hay tanta atrofia. Hay definitivamente crecimiento, hay crecimiento de los ventrículos con aumento de salida de la cantidad de agüita, lo que equivale precisamente a una hidrocefalia de presión normal. Bien. La resonancia magnética estructural ha sido utilizada en demencia ya desde hace muchos años, primero para descartar otras patologías, sobre todo vasculares, y lo que se está haciendo ahora es que se está migrando, se están cambiando los equipos para que tengamos nosotros ahora marcadores positivos de enfermedad. La atrofia, sobre todo atrofia hipocampal o aquí del lóbulo temporal y parietal, vemos la atrofia de tipo enfermedad de Alzheimer. A diferencia de cuando predomina en forma muy significativa en la parte frontal, entonces hablaremos de una demencia frontotemporal. Eso es en resonancia magnética. También tenemos patrones de extensión en la resonancia y que me enseñan, por ejemplo, en esta secuencia en FLAIR, me muestran la gran cantidad de infartitos pequeñitos, infartos lacunares que se va extendiendo en forma significativa conforme va aumentando el problema de la microcirculación. En la resonancia magnética, en fases iniciales, ya puedo ver la diferencia de los tamaños ventriculares o de los polos temporales, de los ventrículos que ven ya aumentados un poquitito de tamaño en fases iniciales. El adelgazamiento del cuerpo calloso, la disminución de los surcos de la convexidad, la gran atrofia del uncus, la gran atrofia aquí del lóbulo temporal en el hipocampo ocasiona también pérdida de memoria. Y son áreas, estas del lóbulo temporal, son áreas que tienen que ver fundamentalmente con memoria, atención, aprendizaje, etc. El signo de la trompa de elefante, vean aquí está, ese signo me lo da, esa zona hiperintensa que corresponde al proceso inflamatorio y degenerativo del lóbulo temporal, y ese es el signo de la trompa de elefante que describen los radiólogos y que se asocia a atrofia importante o significativa del lóbulo temporal. Se han creado escalas para esto y en estas escalas interviene, por ejemplo, la medición en cuanto al ancho de la fisura coroidea y cómo se va abriendo, porque va a haber un deterioro y pérdida neuronal, y por eso los cambios significativos que se van teniendo en cuanto a esto, a este espacio, cómo va aumentando de acuerdo al grado de mayor severidad. Dos imágenes más y ya terminamos. La resonancia magnética funcional es la adquisición de imágenes de resonancia magnética que me dan la función más que las características anatómicas. Bien, vamos a dejarlo ahí para que mañana, yo creo que mañana terminamos esta partecita, sí vamos a dar clase mañana. Y porque me faltan ya muchas. Todo esto es una introducción. Aquí, de esta plática que está unido, lo que vale la pena va a ser ver los estudios de imagen que van a servir en pacientes con Alzheimer, número 1. Número 2, que es también entender un poquito de fisiopatología, que la vamos a repasar
mañana o el martes, porque el lunes hay examen. Y la otra cosa importante es que seguramente que tenemos que repasar. La otra parte importante es ver cuáles son los tratamientos, qué va a pasar, cuál es la neuroprotección en pacientes con Alzheimer, qué necesitamos, y la parte psicosocial, que es fundamental, pues también, porque no hay medicamentos que detengan la enfermedad de Alzheimer, pero sí podemos ayudar a proteger tanto médicamente como no médicamente a que el paciente tenga menos deterioro cognitivo. Bueno, de lo poquito que hemos visto hoy, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Sí. En pacientes que sean hijos, en personas que sean hijos de pacientes con Alzheimer, ¿sería útil la determinación de estos biomarcadores? Sí, exacto. Ese es el plan. ¿Y a De partir hecho, de déjame aquí algo. Sí, de hecho, aquí hay, déjame ver, ¿dónde está? No. Acá. Sí, el análisis de los biomarcadores en adultos jóvenes en situación de riesgo genético. La enfermedad de Alzheimer tiene un porcentaje que en algunos casos puede ir hasta el 30% de herencia. Hay una forma autosómico dominante. Entonces, si yo tengo un pacientito, por eso tenemos que llegar al final, por eso tengo un pacientito que, de acuerdo a esto, fíjense, el paciente empezó con síntomas aquí, donde está la línea amarilla. Acá empezaron los síntomas. Y si yo, por ejemplo, vamos a ponerle 3, 6, 9, 12, 15. 15 años va a llegar el paciente a vivir cuando con los síntomas hasta que ya se va. 15 años, ¿no? Duró con los síntomas. Pero si duró 15 años, 3, 6, 9, que es 12, 15, 18, resulta que tiene más años con los cambios fisiopatológicos, y esos cambios los vamos a ver con detalle en la próxima clase. Es decir, cuando yo hago el diagnóstico acá, ya no tengo nada que hacer. Bueno, sí tengo que hacer, pero ya no puedo revertir la enfermedad. Entonces, por eso, lo que se trata es de hacer mucho énfasis a quiénes voy a estudiar, porque hay un deterioro cognitivo leve que no va a terminar el Alzheimer. Pero entonces, por ejemplo, en esta gráfica que veíamos acá, tengo al hijo o al nieto de un paciente que tiene Alzheimer y el paciente que también tuvo Alzheimer. Entonces, lo que hago yo, por ejemplo, a los 30 años, ¿sí? O a los 35, le puedo hacer una medición. El número 1 son las pruebas neuropsicológicas. Le hago valoración neuropsicológica a los 35, otra a los 40, y con esta inclinación, grado de deterioro de aquí para acá, yo ya podré más o menos calcularle cómo va a estar a los 50. Y luego si a los 50 vas a tener un mayor deterioro. O sea, haciendo 2 mediciones antes de los síntomas, puedo tener un... Lo mismo los depósitos de beta amiloide, los mido acá o los mido acá, y ya sé cómo van a estar acá de acuerdo a esta inclinación. El líquido cefalorraquídeo, eso es bien complicado porque en nuestro país esto es muy difícil porque requiere de técnicas para medir el líquido cefalorraquídeo, medir proteína tau, proteína, el material es muy difícil porque no hay laboratorios que tengan así como que de aquí le tomas la muestra de líquido y a los 2 metros tienes el equipo procesador de complicado. Se tienen muchas veces, por ejemplo, que maquilar los resultados. Tú le tomas, por ejemplo, vamos a decir, en los Ruiz, que tienen lo más sofisticado,
pues de todo modo le toman la muestra del líquido cefalorraquídeo ahí y la mandan a Estados Unidos para el procesamiento de esto. La volumetría que vamos a ver en la próxima clase, pues me mide el volumen cerebral del nieto del paciente a los 30, a los 35 y a los 40, y con eso ya de acuerdo a la pérdida de volumen sé lo que va a tener después. Entonces, basta tener familiares con problemas de Alzheimer, y vamos a ver también la próxima clase, porque faltan como 2 clases de demencias, pero vamos a ver, evaluar, cuando se trata de una enfermedad de Alzheimer, tendremos que valorar la parte genética y valorar el hecho de que yo puedo tomar un chavo a los 25 años que tiene una abuelita que tuvo Alzheimer y un tío paterno que tiene Alzheimer, y ¿qué puedo hacer? Pues a lo mejor tratar de buscar cierto tipo de neuroprotección no farmacológica, y a lo mejor, si él entiende cuál es el problema a esta edad, en donde esta edad no tiene mucho depósito de beta amiloide ni la ruptura de la misma, entonces podremos intervenir cambiando sus estilos de vida y que el problema demencial no se presente. Pero lo vamos a ir entendiendo en la próxima clase. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, doctor, nos vemos. Sí, dime. dime. Disculpe, ¿nos podría pasar sus diapos? Oh. ¿Cuáles? Es que las de después de exploración neurológica. ¿No les han pasado? Pues es que, bueno, yo no lo sé hacer, pero mi asistente según lo hace y lo vuelve a pasar y otra vez, y no sé.